¿México anexará a Belice a su territorio? El secreto que pocos se atreven a contar. ¿Te imaginas despertar un día y enterarte que México recuperó parte de su territorio perdido y que Belice volvería a ser parte de la nación mexicana? Aunque suene a locura, la historia, la geopolítica y los intereses internacionales nos muestran que esta idea no es tan descabellada como parece, porque Belice, ese pequeño país en Centroamérica con apenas 400,000 habitantes, fue territorio mexicano durante el virreinato y aún guarda huellas profundas de ese pasado. Y hoy, en medio de un mundo en constante reacomodo de fronteras, la pregunta surge con fuerza: ¿podría México anexar o integrar nuevamente a Belice? Quédate, porque lo que descubrirás en los próximos minutos te sorprenderá, desde los pactos secretos de la historia hasta las tensiones actuales que podrían reabrir este debate. Un poco de historia que casi nadie recuerda. Belice no siempre fue Belice. En tiempos coloniales era conocido como Honduras Británica, un territorio que originalmente pertenecía a la Capitanía General de Guatemala bajo dominio español. Tras la independencia, México heredó derechos históricos sobre la zona, pero poco a poco fue perdiendo influencia por la presencia inglesa. En 1821, cuando México se independizó de España, el territorio de Belice no estaba claramente definido y los británicos aprovecharon para establecer asentamientos permanentes. Fue hasta 1893 cuando México y Gran Bretaña firmaron un tratado en el que México reconocía oficialmente a Belice como colonia británica a cambio de que Londres frenara los ataques mayas y piratas en la región de Quintana Roo. Pero aquí está el detalle: México nunca renunció totalmente a sus vínculos históricos con Belice, y esa ambigüedad ha quedado como una cicatriz en la diplomacia mexicana. Belice, un país pequeño pero estratégico. Muchos piensan que Belice es irrelevante, pero nada más lejos de la realidad. Tiene una posición geográfica clave, conecta el Caribe con Centroamérica, posee recursos naturales valiosos, bosques, agua dulce y yacimientos sin explotar. Y lo más importante, su población es pequeña, lo que haría una integración territorial con México relativamente sencilla en comparación con otros escenarios. Además, Belice depende fuertemente de México en comercio, energía y alimentos. Gran parte de los productos que consume entran por Quintana Roo. Incluso, miles de beliceños cruzan a Chetumal para abastecerse. En otras palabras, México ya es el hermano mayor de Belice en la práctica. El conflicto silencioso con Guatemala. Pero el verdadero giro de esta historia es otro. Guatemala, desde hace más de un siglo, reclama que Belice le pertenece. Para los guatemaltecos, Belice fue robado por los británicos. Durante décadas, ese pleito ha estado en pausa, pero recientemente se reactivó en la Corte Internacional de Justicia. Guatemala quiere redefinir su frontera con Belice, y aquí surge la pregunta: si Guatemala busca absorber a Belice, ¿por qué México no podría reclamar también su parte histórica? En un escenario de tensiones territoriales, México podría aparecer como un jugador inesperado. Los intereses de las grandes potencias. Nada de esto se entiende sin ver la mano de las potencias. Estados Unidos considera a Belice como parte de su área de influencia. De hecho, Washington ha invertido en su seguridad para frenar narcotráfico y migración. Por otro lado, China y Taiwán han disputado su reconocimiento diplomático. Belice es uno de los pocos países que aún reconoce a Taiwán, lo que mete al dragón asiático en el tablero. ¿Te das cuenta? Belice, pese a su tamaño, está en el cruce de Estados Unidos, China, México y Guatemala. Y cuando un país pequeño está en medio de gigantes, la historia nos dice que tarde o temprano su destino cambia de manos. ¿Qué pasaría si México integrara a Belice? Imaginemos por un momento este escenario alternativo. México anuncia un tratado de integración con Belice, similar al que hizo Alemania con la RDA en 1990. Belice se convierte en el estado 33 de la Federación Mexicana. Su capital, Belmopan, pasa a ser una ciudad mexicana más. ¿Qué significaría esto? México se expandería territorialmente por primera vez en más de un siglo, controlaría un punto estratégico del Caribe, tendría acceso a más recursos naturales y costas turísticas. Su peso geopolítico en Centroamérica aumentaría frente a Estados Unidos y la región. Pero también habría desafíos: integrar a una población de cultura mixta con raíces británicas y caribeñas, resolver tensiones con Guatemala y Estados Unidos, asumir costos económicos de infraestructura y administración. Aún así, el golpe simbólico sería enorme.
México, un país que en la historia perdió la mitad de su territorio ante Estados Unidos, ahora recuperaría una parte mediante anexión pacífica. Las sorpresas que nadie espera. Aquí viene lo impactante. Algunos analistas han señalado que Belice es cada vez más dependiente de México y que en caso de crisis política o económica podría buscar unirse voluntariamente. Hay sectores en Belice que ven a México como un socio natural mucho más fuerte que el Reino Unido ¿O que Guatemala? Incluso rumores en círculos académicos y diplomáticos apuntan a que México ya tiene escenarios preparados de cooperación más profunda, que en el largo plazo podrían parecer una integración encubierta. Entonces, ¿es posible que México anexara a Belice? Legalmente, parece improbable en el corto plazo. Políticamente sería un terremoto. Pero la historia nos enseña que las fronteras no son eternas. Lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una realidad. Y si la geopolítica del siglo XXI sigue moviendo piezas, no sería extraño que Belice termine más cerca de México que de nadie. Lo que está claro es que aunque pocos hablen de esto, México tiene en Belice una oportunidad histórica para recuperar influencia y territorio. Y quizás, en unos años, cuando alguien te pregunte, ¿recuerdas cuando Belice era un país independiente? ¿Podrás responder? Sí, pero ahora es México. Si te sorprendió toda esta información, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video.